Muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Les extiendo la más cordial bienvenida al panel sobre investigación independiente, la historia de Aguacaliente, divulgada a través del canal de YouTube Tijuana en el Tiempo. Celebramos este panel en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y a continuación nos acompaña Fernando Escobedo, quien nos compartirá su experiencia realizando y divulgando esta investigación antes de la proyección del video. Fernando Escobedo egresó de la licenciatura en Historia de la UABC. Lleva desde el 2015 trabajando como historiador e investigador para un proyecto con el propietario del hotel y restaurante Caesar, con quien se ha encargado de organizar un archivo histórico sobre la historia de dicho espacio y a su vez sobre la historia de Tijuana. Este trabajo ha servido para organizar el proyecto documental Todos venían al Caesar, con el cineasta Isaac Arkenstein, y en la serie en producción Avenida Revolución, de la directora Mary Lee Chambers, al igual que conferencias, colaboraciones con personajes del medio académico, gastronómico y coleccionistas. Su más reciente presentación fue la conferencia La construcción del complejo turístico Aguacaliente, nuestra interpretación de su historia rumbo a sus 100 años, en el antiguo Cine Ujazán. También le acompaña en esta mesa Leonardo Palacios. Él es originario de Tijuana y licenciado en Criminología. Es egresado de la Universidad Unifront Colegio Ensenada. Realizó cursos y entrenamiento en investigaciones de crímenes en base a procedimientos de criminalística. Fue militar del 28 Batallón de Infantería en el área de inteligencia. Realizó prácticas profesionales en el CIMEFO y en la penitenciaría de la Mesa de Tijuana, en donde entrevistó a más de 1000 presos. Actualmente, por pasión y amor a la historia local, se convirtió en investigador de historia de Tijuana de manera independiente. Es el creador de plataformas digitales Tijuana en el Tiempo, donde se desempeña como investigador, guionista, editor y narrador de todos y cada uno de sus videos. En esos trabajos colabora en las investigaciones con diferentes historiadores locales, se desempeña como jefe de marketing digital y creación de contenidos multimedia en la empresa Rubo y se prepara para cursar la licenciatura en comunicación. Entonces, pues un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. A mí que me tocó estudiar también aquí y presentarme en varias ocasiones. Porque no estuve nunca en este escenario, porque es muy nuevo para mí, pero estamos muy contentos. El trabajo que estamos haciendo con Leonardo de Tijuana en el Tiempo pues es una colaboración muy llamativa entre historiadores de aquí de Tijuana que quieren difundir, profundizar en el pasado de la ciudad, del centro de la ciudad, del siglo XX sobre todo, a través de las redes sociales. No es un tema que aunque está muy visto actualmente en el presente por todos nosotros, las redes sociales están presentes en todos lados, los historiadores por lo general nos alejamos o nos distanciamos o no colaboramos muchísimo con esta área, ¿no? Entonces, aprovechando la amistad aquí que tengo con Leonardo, de Tijuana el Tiempo, empezamos a hacer este tipo de trabajos que tienen que ver con los deportes. Por ejemplo, la historia del Coliseo de Tijuana es un estadio que tenía un cupo de 30,000 personas, construido en 1926, y que abarcaba el tamaño de una manzana completa en un pueblo que tenía probablemente para el 26, 7,000 o 6,000 personas quizás. Entonces, el estadio pues, cabían ¿cuántas veces? 5 veces la población, 5 veces la población, ya con todas las instalaciones bien instaladas, ¿no? Ese estadio lo trabajamos en el 2000, hace como que como unos 2 años más o menos hicimos el video, en conjunto con el señor Armando Abaquian, que es propietario del Hotel Caesars, y que también colabora muchísimo con la investigación. Es una relación muy interesante que hemos tenido aquí y la oportunidad de disfrutar, porque él es un empresario. Él es un empresario de bienes raíces, es el propietario del Hotel Caesars, que su familia lo tiene en propiedad desde 1945. Son los propietarios más antiguos de este edificio. Y él tomó la decisión de empezar a hacer investigación histórica con nosotros, conmigo en específico, pero también cuando colaboramos con Tijuana en el Tiempo, pues a él se involucra, ¿no? En todas las pláticas, en todas las conversaciones, la lectura de los documentos, el análisis de las fotografías, la revisión de las hemerografías, todo ese trabajo, ¿no? Y en el presente, este mismo año, empezamos a trabajar con el tema de Aguacaliente,
que es una temática que a muchos de los historiadores o a muchos de la gente aquí en Tijuana la tiene a lo mejor un poquito hasta cansada, hay un cierto hartazgo de este lugar, porque representa una visión a lo mejor un poco lujosa o demasiado lujosa, o de personajes que pues no involucran a toda la comunidad, ¿no? Según. Pero el análisis que se ha hecho de Agua Caliente hasta el presente se ha reducido únicamente a ciertos personajes que no se han analizado tampoco sus trayectorias a profundidad. Es una de las cosas, uno de los temas que nosotros queremos dejar bien claro, que cada uno de estos individuos que participó en la formación, en el desarrollo de Agua Caliente, del Casino Agua Caliente, Complejo Turístico Agua Caliente, desde el 27 hasta su inauguración el 23 de junio de 1928, todos ellos tienen unas trayectorias que han sido ignoradas en gran parte de los casos, ¿sí? Si nosotros seguimos cada uno de estos personajes, sus trayectorias, sus vidas, sus experiencias, nos damos cuenta qué tipo de personas o qué tipo de experiencias laborales o qué tipo de trayectorias tenían ellos para venir cuando llegaron a Tijuana. Y eso no nada más ocurre con Agua Caliente, eso se tiene que aplicar a cada uno de los diferentes espacios o en diferentes comercios o diferentes experiencias, aventuras, lo que sea que haya habido en la Tijuana de principios del siglo XX, ¿no? Para conocer la verdad no la verdad, pero sí, acercarnos un poquito, pues, tratar de identificar un poquito quiénes eran ellos, por qué estaban aquí, si eran unos arribistas, si eran unos personajes que nada más vinieron a aprovecharse y que no tenían ningún pasado, ninguna experiencia, ninguna trayectoria importante, trascendente o algunas veces hasta sorprendente, ¿no? Si no logramos observar eso, nos quedamos cortísimos de lo que es la historia de Tijuana. Entonces, este video que vamos a presentarles ahorita, en colaboración aquí con Leonardo, en Tijuana del Tiempo, va a tratar de dar un primer paso hacia lo que nosotros consideramos es el acercar la historia de Tijuana a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, a las redes sociales, a las comunidades, a los jóvenes sobre todo, porque muchos jóvenes ven esos videos, lo vemos en los comentarios que se pueden observar en cada una de las publicaciones de Tijuana del Tiempo, y si analizamos eso mismo, nos damos cuenta que pues, el alcance para poder difundir la historia es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y es algo que todos podemos estar identificados con ello porque es nuestra ciudad. Entonces, no sé si quieres decir algo sobre tu trabajo dentro de Tijuana del Tiempo, Leonardo. Lo que has hecho en Tijuana, ¿cómo tú te sientes con tu trabajo? ¿Qué es lo que te hace más orgulloso de lo que estás haciendo? Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, la pasión que le tengo a la ciudad, el amor, así empezó. Literalmente es el amor y la pasión por la historia local. Y pues empezó con un juego de una fuerza y ahorita vamos avanzando. Ya tenemos un alcance de 1 millón de espectadores y pues me gustaría involucrarme con más historiadores que tengan sus propias investigaciones para que la gente las conozca. Sería una gran puerta para que sean conocidos sus trabajos. Y pues ahorita les vamos a presentar, no soy muy bueno hablando en público, pero les vamos a presentar un video que hicimos de la investigación de Fernando. Es una edición, un trabajo pues mío. Ojalá les guste. Bueno, entonces, Lili, por favor, para ponernos, nosotros nos vamos a sentar ahí al lado de César. La siempre trabajadora Tijuana, donde empieza la patria, ha sido desde sus inicios una ciudad portadora de grandes y relevantes historias que muchas veces han causado polémica y hasta leyendas. Por eso hoy te presento la historia del inicio de uno de los lugares más enigmáticos, poderosos e icónicos de Tijuana, Baja California y por qué no decirlo de todo México.
Se trata del legendario complejo turístico Agua Caliente. Todo comienza cuando el entonces gobernador del Distrito Norte de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, tiene un acercamiento con los llamados Argüellos del Sur, herederos de miles de hectáreas tijuanenses. Dicha reunión se dio en mayo de 1924 y tuvo como resultado que el señor Alejandro Argüello le traspasara al general Rodríguez los derechos para el uso y aprovechamiento de las aguas sulfurosas del manantial denominado Agua Caliente, que existía dentro del cauce del río Tijuana. Los derechos del manantial fueron expedidos el 14 de noviembre de 1924. Su explotación fue como uso medicinal en un balneario y para el servicio de un hotel llamado Hidalgo, establecido en la margen izquierda del río. Este lugar era conocido por los turistas como Hot Springs. El 2 de junio de 1926, el general Abelardo L. Rodríguez le compra al señor Alejandro Argüello 243 hectáreas de terreno en 20,000 pesos oro nacional. Dichas tierras colindaban con el lote número 1 de Francisco Argüello y con el río Tijuana, al oriente con el ferrocarril Tijuana-Tecate y al sur y poniente con los terrenos de la sucesión de Ignacio Argüello. Además, el día 10 del mismo mes y año, el general compra la concesión de las aguas termales a un costo de $25,000 o 50,000 pesos oro nacional. En aquel año la empresa ABW manejaba a Hot Springs. Contaba a su mando de grandes personajes como Marvin Allen, Frank Bayer, Baron Long, Joseph Semansky, y como director de la empresa y representante ante el gobierno federal estaba el viejo conocido Will G. Bowman, quien desde el 30 de octubre de 1925 tenía ese cargo. El ABW fue muy importante en la región. Eran propietarios de lugares muy populares de Tijuana como el Foreign Club, el Tivoli Bar y el San Francisco Bar. Antes fueron dueños del Monte Carlo y el Sunset Inn. El grupo fue tan importante en la zona que desde el 11 de diciembre de 1920 había recibido la concesión federal para establecer casinos en Tijuana. Guy Bowman fue un empresario vinculado a una red de negocios e intereses en Sonora y Arizona. Fue introducido al negocio de los casinos tijuanenses por los mismísimos presidentes de México en turno, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Gracias a eso, el poder del empresario en mención era tal que junto a Abelardo L. Rodríguez serían los encargados de promover la compañía mexicana Agua Caliente desde el 2 de febrero de 1927. A la nueva organización se agregaron un conjunto de abogados y empresarios mexicanos. En esta primera empresa destacó la presencia del abogado Luis Pablo Vasconcelos, primo hermano del secretario de Educación durante el gobierno de Obregón, José Vasconcelos Calderón. Aquel primer proyecto de Agua Caliente, con Bowman como gerente general, sería cancelado en junio de 1927, después de que 200 personas se dedicaron a construir el galgódromo entre abril y junio de aquel año. La obra quedó a cargo de la Mexico Development Company y fue inaugurada el 2 de julio de 1927. Es muy notable la importancia de Will G. Bowman en los inicios de Agua Caliente, ya que, como se mencionó, fue gerente general de la misma, director de la ABW y presidente de la empresa constructora que sería la encargada de transformar Agua Caliente, la Mexico Development. Dicha empresa participó en construir el primer proyecto de Caliente y nuevamente participa en el segundo y definitivo registro de la Compañía Mexicana del Agua Caliente, la cual nace el 4 de julio de 1927. Sus dirigentes fueron James Crofton, Baron Long y Will G. Bowman. Crofton se encuentra a su vez representando los intereses de los propietarios de Aztec Brewery, Herbert Jaffe y Edward Baker, ya que otorga el domicilio de esta empresa en Tijuana como suyo. Bajo el comando ahora de Bowman, Crofton y Long, se da inicio a la construcción de Agua Caliente. Primero el hotel, el casino, un estacionamiento techado,
y un pequeño campo de golf. Esto tuvo una primera etapa entre agosto de 1927 y enero de 1928. La empresa a cargo de administrar las finanzas de aquella primera construcción sería la Mexico Development Company. Enero de 1928 fue un mes crucial para el futuro de Aguacaliente, ya que se compra la concesión de juegos y apuestas de Hot Springs. Se realiza el contrato entre el gobierno y G. Bowman para el establecimiento de un club de recreación y deportivo en las 243 hectáreas de terreno. Y el día 27 del mes en mención, se constituye una nueva empresa bajo el nombre Baja California, que tenía entre sus creadores a Francisco Ahumada, secretario particular de Bowman, Enrique Martínez, apoderado legal de Abelardo L. Rodríguez, Olaya Rubio, secretario particular de Bannon Long, y posteriormente a Miguel López, cuñado y secretario particular de Juan Platt, a quien se le acababa de nombrar apoderado legal de la compañía del Aguacaliente. Por su parte, el responsable de registrar la Baja California Company a nombre de Ahumada, Martínez y Rubio fue Luis de Pablo. Esta empresa fue la encargada de manejar el tema de la construcción del complejo turístico. En septiembre de 1927 se lleva a cabo el combate de boxeo entre Jack Dempsey y Kenneth Toney en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois. Este evento fue crucial en las negociaciones de los encargados de Aguacaliente para conseguir inversión para el nuevo proyecto que estaba en marcha en Tijuana. En aquel año, el capital social de la empresa era de 270,000 pesos. Curiosamente, a días de la pelea, Abelardo L. Rodríguez y Bowman son llevados a Nueva York por el abogado John William Clifton, un importante intermediario de la élite política del Partido Republicano y Demócrata, con oficina en Nueva York. Este los presenta en un country club de la ciudad de Buffalo con el senador Norman Mack. Esta reunión fue muy trascendente, ya que en el futuro se verá en los periódicos a Clifton promoviendo a Aguacaliente en sus primeros años de existencia. También se hará notar la promoción y visitas al complejo turístico del cónsul de México en Nueva York, Arturo Elías, medio hermano de Plutarco Elías Calles, y a Santiago Reachi, atache comercial del Consulado de México en aquella ciudad. Reachi, un personaje muy importante en este nuevo oasis tijuanense. Por otro lado, aparece la figura del dirigente, productor y propietario de estudios de cine en Hollywood, Joseph Schenck, quien para junio de 1929 ya formaba parte de los accionistas de Aguacaliente, junto con su asistente, Lou Anger. Schenck llegó a California siendo empresario de teatros de Nueva York, en donde logró colarse con apoyo del reconocido mafioso de origen judío, Arnold Rothstein, conocido en las calles como The Brain, vinculado a importantes miembros de la mafia italoamericana como Lucky Luciano, Frank Costello, Vito Genovese, Meyer Lansky, Bugsy Siegel y otros. En California, Chen sería dirigente de la empresa de cine United Artists y fundador de la casa cinematográfica 20th Century, que a partir de 1934 se convirtió en la 20th Century Fox. Joseph Chen estaría conectado siempre con sus socios neoyorquinos durante su carrera como magnate del cine en Hollywood, debido al gran interés que tuvieron los mafiosos de dicha ciudad en controlar los sindicatos de la industria del cine en Hollywood. Otro gran personaje que no podemos dejar de mencionar fue el organizador de los trenes que llegarían de Los Ángeles a Chicago para la pelea de Dempsey. Fue el empresario petrolero y de bienes raíces, John Mills, quien sería uno de los más grandes inversionistas de Aguacaliente desde su inicio. Mills convertía los trenes y el viaje en casinos rodantes, que eran organizados por el integrante de la mafia de Los Ángeles, Bob Goldie. Este personaje era la conexión de los promotores de apuestas ilegales de Nueva York en California. Entre ellos estaban Arnold Rothstein y Tex Rickard, empresario que controlaba la dirección del mítico Madison Square Garden y que fungía como dirigente de la carrera boxística del histórico peleador Jack Dempsey.
Por otra parte, Dempsey, quien ya tenía una escuadra de caballos en el primer hipódromo de Tijuana, también se convirtió en uno de los primeros inversionistas en la compañía mexicana Agua Caliente. El peleador buscaría hacerla de empresario boxístico, trayendo peleas al lugar, algo que nunca sucedió. De vuelta con John Mills, podemos agregar que por aquellos años este se encontraba desarrollando la zona residencial más importante económicamente de San Diego, California. Claramente se vería su interés en el éxito de la empresa Agua Caliente como una especie de gancho para su fructífero negocio. En febrero de 1928, todos los personajes mencionados anteriormente salieron del complejo rumbo a Sonora. Se detuvieron en Mexicali para recoger al gobernador Abelardo L. Rodríguez con la finalidad de festejar el cumpleaños del entonces candidato a la presidencia de la República, Álvaro Obregón. Ahí se platicó del futuro del proyecto y se sumaron amistades de importancia. En marzo del 28 se presentó el primer artículo publicitario de Agua Caliente en la revista San Diego Magazine para ese mes, y desde febrero aparecieron también fotos del hotel y casino prácticamente terminados en su primera etapa. La formación del complejo turístico Agua Caliente siempre nos lleva a un nombre, a un personaje, al arquitecto Wayne McAllister, quien fue el diseñador de la propuesta y el supervisor de la obra. También tenía control sobre las decisiones que se tomaban, o al menos las comentaba con los propietarios de la empresa, y este quedaba a espera de su aprobación. Pero realmente en el proyecto no solo participó él, sino cerca de 30 empresas que poseían largas trayectorias en cada uno de sus sectores, en especial las compañías contratistas que se encargaban de proponer proveedores y de realizar la construcción de sus edificaciones. Por ejemplo, la Webster Construction se encargó de construir la parte del hotel, el casino, los bungalows y el hipódromo. Por otro lado, la G.F. Campbell Building construyó el spa, que también incluye la alberca del complejo, pero esto último será contado en la segunda parte de esta historia. Un segundo personaje que también es común que se mencione como constructor de Agua Caliente es el hermano del entonces gobernador de Baja California, Fernando Rodríguez Luján. Pero en este caso, Fernando Rodríguez, más que constructor, desempeñaba un rol de supervisor e intermediario con las autoridades. Por lo tanto, este personaje serían los ojos del gobierno en la obra. El siguiente caso es el de Corinne McAllister, esposa de Wayne. Ella trabajó con el prestigiado arquitecto William Wheeler, a quien Will G. Bowman había contratado originalmente como creador del diseño de Agua Caliente. En ese momento, Wayne McAllister se desempeñaba como diseñador de la empresa America Building and Investment, donde Baron Long era accionista y Bowman presidente, al menos en el instante en que el complejo de Tijuana se encontraba en construcción. Cuando la obra estaba en marcha, nunca se supo qué sucedió, pero Wheeler fue despedido por Baron Long, aprovechando que Bowman, quien lo había contratado, se encontraba delicado de salud y por ende se había retirado del trabajo de supervisión de los avances de Agua Caliente. Con esto, Corinne sería la encargada de los diseños más complejos y delicados del centro turístico, mientras su esposo Wayne McAllister elaboraría los planos de la estructura completa. Para Wayne, Agua Caliente fue su primer gran obra y quizás la más compleja por la diversidad de estilos arquitectónicos y ambientaciones históricas. La pareja McAllister trabajó en el lugar de 1927 a 1932, cuando deja de expandirse la construcción del complejo. La Webster Construction sería la encargada de llevar a cabo los diseños de Wayne y Corinne en la mayor parte de Agua Caliente. La empresa de gran experiencia desarrolló los siguientes diseños. El edificio California, que fue anfitrión de la exposición Panamá California de 1915. También trabajó en la construcción de la terminal de autobuses de Los Ángeles, en el edificio de la Army and Navy Inca de San Diego, en el Teatro Balboa. Realizó también varias estructuras para la Universidad de California, construyó iglesias en Los Ángeles y San Diego, entre otros proyectos.
Los materiales para la construcción de Aguacaliente fueron proveídos por la Benson Lumber, quien aportó la madera para interiores y la estructura de los edificios. La materia prima fue traída de los estados de Oregon y Washington, Estados Unidos. Los troncos fueron trasladados por enormes balsas en los que se amarraban en grupos y se trasladaban a lo largo de la costa del Pacífico hasta llegar a San Diego. Al arribar la madera a ese lugar, una parte de esta se conducía a Tijuana en camiones, mientras que la otra parte se llevaba a los aserraderos de la W.J. Glasson Planning Mill, lugar donde le daban el terminado definido y artístico que tenían los techos y algunas otras partes del hotel y casino. Los trabajos de madera que se realizaron en los techos del hotel y del casino fueron embellecidos por el muralista holandés residente de Los Ángeles, Anthony Heinz Bergen, quien generó un efecto con tendencia hacia el estilo arte barroco. El muralista Candelario Rivas trabajó con el holandés desde 1928, por lo que Rivas pudo participar en el arte de Aguacaliente. Por su parte, Louis Sherman fue el diseñador de interiores, específicamente del diseño de los muebles. Sherman fue parte de una triada creativa de Aguacaliente que sería periódicamente mencionada en publicaciones y notas periodísticas desde 1928. Los otros dos personajes fueron Frederick Bott y McAllister. Bott, nacido en Alemania, se convirtió en el encargado de crear los bellos jardines de Aguacaliente, los cuales fueron planeados completamente por la imaginación del alemán, quien tenía experiencia como encargado de los parques de San Diego y como paisajista de la exposición Panamá, California. El piso y los azulejos decorativos importados de España e Italia quedaron a cargo de Fred Dean. Las tejas de los techos fueron proveídos por la Gladden McBean & Company, los muebles por la McLellan Manufacturing, lámparas españolas importadas por The MacIver, la calefacción por Crane Company, ornamentas interiores por Mission Staff & Stone, el contratista de pintura por J.C. Hewitt, del emplaste Brolin & Walker, de plomería, calefacción y ventilación por Red Brothers, la fábrica de material de plomería por Standard SM. Los tableros de interruptores quedaron a cargo de la Diamond Electric, el acero estructural por Consolidated Steel Corporation, el hierro ornamental y puertas huecas con bronce por A.J. Bayer, jarrones de terracota y del jardín por la Italian Terracotta Company, los aislantes de sellos y puertas de ventanas por la Monarch Weatherproofing Corporation, los candelabros y otros accesorios eléctricos quedaron a cargo de la Schweitzer Inc. Entre febrero y marzo de 1928 quedaron terminados el hotel con 55 cuartos, el casino, un estacionamiento techado para 150 autos, una parte de los bungalows y un pequeño campo de golf, además el galgódromo. Con esto, el 23 de junio de 1928 llegaría la inauguración del complejo turístico Aguacaliente, el cual tuvo un costo de obra inicial de $1.500.000. La inauguración fue espectacular. Asistieron una larga lista de celebridades, como por ejemplo Charlie Chaplin, Peggy Hamilton, Dolores del Río, Jack Dempsey, Bill Russell, entre muchos otros. Unas horas antes hubo una preapertura, donde fueron invitados Abelardo L. Rodríguez, su esposa, el gobernador de Sonora, el senador de Arizona Leslie Hardy y muchos otros empresarios, políticos y artistas. Por su parte, el 5 de julio de 1928 se inaugura el aeropuerto de Aguacaliente, que sería el primer aeropuerto de Tijuana, construido por la Maddox Airlines. En ese mismo mes queda terminada la emblemática e icónica torre del complejo, y cuyo faro fue llamado Emilio Carranza, al igual que el aeropuerto, en honor al piloto mexicano fallecido en ese año. Para septiembre de 1928, el capital social de Aguacaliente era ya de 570,000 pesos. Para diciembre del 28, se construye una extensión del hotel de 120 cuartos, más bungalows, y se inicia la construcción del hipódromo. Dicha construcción queda a cargo de la Western Construction Company.
Por otro lado, el encargado de las riendas de la mercadotecnia de este nuevo imperio económico de la región sería el empresario boxístico Harry Pollock, quien había funcionado como gerente general del Madison Square Garden de Nueva York por 16 años y trabajó como editor deportivo del periódico New York Evening World. La gente podía llegar al lugar en tren, con una estación de abordaje adyacente al galgódromo, por automóvil, entrando por una rampa de acceso que terminaba en la glorieta central, alrededor de la cual se dispusieron los edificios del hotel, casino y balneario. Además, también se podía llegar en avión. Aguacaliente podía dejar ver en su construcción estilos arquitectónicos como el Art Deco, el misional franciscano, italiano, francés, español, californiano, renacentista, entre otros. Algo curioso en esta obra fue cuando Baron Young ordena que la barra del bar del casino fuese la misma en la que se inició el Jockey Club en 1915, ya que el 22 de junio del año en mención se habían citado en el bar del Hotel San Francis de San Francisco, California, Crofton, Baron Young, Hofstede, Crowley, Alberto Madero Farías y otros. Ahí se firmaron documentos y se organizó el Jockey Club del primer hipódromo de Tijuana. Con esto daba inicio una nueva etapa en la poderosa historia de Tijuana, ahora sin límites. Todavía faltaba la inauguración del hipódromo, la construcción del spa, el minarete, el campo de golf y demás, en la tierra donde brotaba literalmente agua caliente. Bueno, pues espero que les haya gustado. Es esta combinación entre el impacto, el tratar de impactar a la gente al ver estos medios, videos, y el análisis histórico con su documentación y su revisión de archivos y su revisión de memografías y todo, ¿no? En sí hubo varias cosas que no se alcanzaron a utilizar para el video, muchas fotografías, varios detallitos que no hemos podido agregar, pero los vamos a agregar para la segunda parte, porque tenemos pensado hacer una serie de tres partes por lo menos de lo que es Aguacaliente. La siguiente parte se va a poner bastante intensa. En sí, nada más como adelanto, les digo que en el 32 se va a terminar en agosto 23, 24 de agosto del 32. Se reúnen en Aguacaliente las figuras más importantes de la política de México en ese momento. Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil como presidente del Partido Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio, presidente en el momento, en ese año, Abelardo L. Rodríguez, futuro presidente y previo gobernador de Baja California, y ¿quién más estuve? Bueno, otras personas que están involucradas, ¿no? Entonces, esa reunión, esa conferencia que se da en Tijuana en 1932 no es conocida, y que estos personajes tan importantes, lo más importante realmente de las instituciones políticas de México en ese momento, que se vieran ahí, da mucho que decir, que analizar, que estudiar por qué estaban ahí, ¿sí? En ese mismo año también nuestro ex gobernador Abelardo Rodríguez, unos meses antes, saca sus inversiones, vende sus acciones de Aguacaliente, porque ya va a ser presidente de la República, al igual que todos los demás seguidores de este personaje, ¿no? Mexicanos, muchos de ellos, y entre ellos también otros de los Border Barons, Bauman y otros personajes sacan sus intereses de Aguacaliente y pasa a manos de otra gente, ¿no?
Entonces, espero que les haya gustado y que estén atentos del próximo video. Va a tener la misma, más o menos el mismo diseño o edición. Si tienen alguna pregunta, pasamos a la sesión de preguntas. Alguien que quiera comentar o participar en un futuro con Tijuana en el tiempo, porque eso es lo que también una de las razones por la que está aquí Leonardo. Le gustaría que los estudiantes con sus propias investigaciones participaran con Tijuana en el tiempo. ¿Pasamos? Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera sería, ¿cómo es el trabajo de selección de la información para este proyecto? Y la otra es, una vez seleccionada la información, ¿cómo se adapta a este formato audiovisual? Okay. Yo digo lo de la información, ¿cómo seleccionamos la información? ¿Cómo lo adaptaste? A mí me tocó hacer el trabajo de archivo y de juntar los documentación, ¿no? Y pues sí, la verdad, no fue un trabajo de poquito tiempo, fue en sí ya varios años que llevo analizando la historia de Tijuana. Entonces voy haciendo mi propio archivo, el archivo que se mencionó en un principio, que está en el Hotel Caesars, y ahí voy juntando los documentos poco a poco, sin saber que en un futuro íbamos a colaborar aquí sobre Agua Caliente con Leonardo. Posteriormente, ya con todos los años que tenemos de trabajo de archivo en los diferentes, en el tema de Agua Caliente y otros temas de Tijuana, empezamos a seleccionar o a organizar los documentos, las fotografías cronológicamente, los periódicos cronológicamente, para tener una visión más clara de ese entrelazado, ese entramado más profundo que hay de Agua Caliente, que existe ahí, que todavía se tiene que analizar muchísimo más, ¿no? Esto no se termina así de fácil. Porque se había quedado la historia de este lugar con la historia de las estrellas de cine, con la historia de la leyenda negra, con la historia de las críticas hacia Tijuana. Entonces, hay muchas otras cosas más, otros personajes, tantos personajes que están involucrados, que están básicamente ignorados. Este abogado que se menciona en el video, John W. Clifton, que viene de Nueva York y que cabildea en Washington, que cabildea en Nueva York con senadores, con el gobernador de allá. Es un personaje que está totalmente fuera de la historiografía de este lugar, de este espacio, ¿no? Y que su presencia aquí, promocionando Agua Caliente desde el inicio hasta el 29 por lo menos, da mucho también de qué hablar y que tenemos que todavía que tratar para el próximo video. Eso en cuanto al archivo, trabajo de archivo. ¿Y tú cómo lo organizaste, cómo lo editaste? Para la edición de este video de 22 minutos fue un mes de estar editando. Él me facilitó el trabajo porque me lo dio por carpetas, por año, pero cuando no es así, se puede tardar más. Tengo que ir a los lugares a grabar con dron y hacer visitas de campo. Es todo, como te digo, me lo facilitó más porque va por año. Y pues, básicamente. Eso, gracias. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la investigación que hizo, pregunté si en dado caso de llegar a un lugar, le surgieron como algunos testimonios de personas de que, mi papá en esa época, o mi abuelo, y en dado caso de que sí le hayan surgido esos testimonios, ¿es posible que lo vaya a integrar en la segunda edición, la tercera edición del proyecto? Eso sí sería muy, muy interesante, utilizar entrevistas y presentar a personajes, pero también, como ven, son 22 minutos y apenas y así, pero les dejaríamos muy poco espacio a las personas para que se expresaran. Serían 4 o 5 palabras, 10 palabras para que dijeran algo, ¿no? Porque los videos son cortos, pero sí, son videos cortos, pero básicamente nos basamos en eso, en archivo, en hemerografía, sí un poco de entrevista, de trabajo de historia oral, pero no transmitimos las entrevistas de las personas, ¿no? Sino que más bien tenemos la información de lo que dijeron y lo presentamos, ¿no? De las entrevistas que hemos tenido.
básicamente. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? A ver, ya. Ahí levantaron la mano. Sí, bueno, fuera de que pues ya no existe todos estos monumentos, hoteles, barcos de golf, todo esto, pues sabemos que no fue una decisión tanto pues del pueblo, ¿no? Igual pues supongo que más adelante se va a explicar por qué se quitó todo esto. Y también creo que, no sé, también se me haría interesante qué opinaban los ciudadanos, o sea, las personas que vivían en aquel entonces sobre derrocar todo este terreno que había. Que más que nada pues era un centro pues sí de cultura y pues. Pues lo que se da, la desaparición de Agua Caliente se empieza poco a poco a través de algunos incendios, desde los 50s hasta los 60s, y ya posteriormente cuando se da la federalización de la preparatoria Lázaro Cárdenas, con Echeverría y con el director Jesús Ruiz Barraza, que mucha gente pues dice cosas, ¿no? Pero sobre este personaje, pero no, pues fueron varios incendios que fueron poco a poco acabando con el espacio, desde el incendio de la torre de Agua Caliente, que fue como en el 57, si no me equivoco, 56. En el 56 y en adelante empezaron a desaparecer los espacios poco a poco, ¿no? Y también tiene que ver con la remodelación o la modernización de Tijuana, con lo que viene siendo la canalización del río Agua Caliente, ¿no? Es más o menos en la misma época. Entonces es el gobierno federal que está tratando de pues generar una nueva ciudad. Básicamente la canalización o el río Tijuana no existía, no había nada ahí, eran puro fango, era puro, había lotes de, ¿cómo se llaman? Los yonques, había yonques y alguna que otra casa de gente que pues llegaba, arribaba y se invadía, ¿no? Y los estuvieron tratando de sacar por varios años también, y llegaban más personas, y sí, así sucedió. Hasta que se hizo la zona río, ¿no? Entonces es un intento de modernizar Tijuana y de generar una escuela que se supone que iba a ser digna para la ciudad y con los suficientes salones y controlada por el gobierno federal y todo este rollo, ¿no? Pero pues básicamente acabaron con algo que era parte del patrimonio de la ciudad. En aquel entonces pues no se defendían esas cosas, ¿no? Pero acá destrozaron con algo que, si ustedes han visto las fotografías de los interiores y el arte y todo lo que aportó este lugar y la cantidad de inversión que se hizo, el esfuerzo que se hizo para que existiera ese espacio a nivel binacional, Estados Unidos, México, con la presencia de presidentes de la República, etcétera, etcétera, pues uno se queda, pues por eso no tenemos monumentos, ¿no? Por eso no tenemos espacios que le brinden identidad, aunque hay otros lugares que son totalmente ignorados también, que están en el centro de la ciudad y que los edificios quedaron completamente, pues piensan que no tienen historia, pero ahí están esos espacios, no se han destruido. Uno de ellos, por ejemplo, es el edificio Correo del Norte. El edificio Correo del Norte actualmente está al lado de los taxis de aquí de la UABC en el centro, los cafés, los dorados, donde estaba Tres Hermanos. Ahí es donde se puso la primera estación de radio de Tijuana, y se transmitían de todos los bares y todos los lugares de Tijuana, la música en vivo. Se botaba de los lugares a esa estación, a la antena, y de esa antena hacia San Diego, y de ahí botaba a otras partes. Llegaba la música de Tijuana, llegaba hasta Los Ángeles, llegaba a diferentes partes por la misma retransmisión de los espacios, ¿no? Y la persona que construyó este edificio, un señor Bernal, él fue creador de una de las primeras películas de cine sonoro en la historia de México. Arturo M. Bernal, AMB se llamaba la estación. No se quedó mucho tiempo, pero él fue el creador de esa película. No recuerdo ahorita el nombre, pero es la producción es previa a la que es considerada la primera película de cine sonoro mexicana, ¿no? Entonces él fue el que construyó el edificio y el que puso la primera estación de radio de Tijuana, lo transmitía, y era una pues me imagino una de sonidos increíbles que venían de todos los diferentes lugares que estaban en la Avenida Revolución.
y queda totalmente en el olvido ahorita como 3 hermanos con oficinas, olvidada. O sea, ahí está el edificio, es el mismo edificio, las mismas ventanas, nada más le pusieron, lo tapizaron con como una marquesina ahí media rara. Pero pues ahí está, y así hay muchos otros lugares pues en Tijuana que más bien por desconocimiento que porque no existan, ¿eh? El mismo lugar donde yo trabajo tiene muchísima historia, ¿no? Pero pues eso ya es para otro tema. ¿Alguien más? ¿Sí? Allá. ¿Sí? ¿Le vas a pasar? ¿El primero? No sé si el primero levantó la mano. Ok. Más adelante les gustaría como dirigir el enfoque de la proyección biográfica en otro sentido, como en vez de hablar sobre el pasado, a tratar de enmarcar lo que hay hoy en día como, no sé, áreas naturales, y hablar sobre como esta asemejación que existe, como nos dan este enfoque de la historia de lo que es del agua caliente, pero podrían hablar como de la historia que va a cambiar dentro de áreas verdes y en lo que llega a proyectos de gran magnitud como lo es el Tren Maya. Sería un cambio similar, pero podría con otra dirección diferente, porque es un área natural y llega como son varios ámbitos que nos traen como beneficios, y creo que es como similar, pero mi pregunta, después de tanto rollo, si les gustaría dar como ese tipo de enfoque. Yo creo que ahí tendríamos que hablar con nuestro conocido amigo Alejandro Bonada, ¿no? Que es el especialista en ese tipo de historia ambientalista, ¿no? Y él está en la ciudad de Guadalajara todavía, ¿sí? Entonces a lo mejor comunicándonos con él, proponiéndole trabajar, colaborar aquí con Tijuana al Tiempo, porque esa es la idea, de eso se trata, ¿no? Que haya difusión y que se promuevan los diferentes proyectos y visiones. Nosotros en específico, así que estemos trabajando o dándole seguimiento al desarrollo de los espacios verdes de la ciudad de Tijuana, pues sí hay un seguimiento, sí tengo alguna documentación sobre eso, pero todavía no tenemos como algo bien formadito como para presentarlo en un video, ¿no? Los primeros parques, los primeros jardines grandes que había, bueno, ni Agua Caliente es uno de los primeros jardines más importantes y desapareció también, totalmente artificial, digamos, porque se trajeron todas las plantas. De los videos se nota, o sea, la rampa cubierta de vegetación por todos lados, cosa que no era de aquí. ¿Quién más? Le noto muchas similitudes a la fundación del Agua Caliente con la fundación de la Riviera en Ensenada. ¿Consideran ustedes que haya sido un contexto cultural o histórico específico que haya propiciado la fundación de estos hoteles y estos casinos a lo largo de toda Baja California? Sí, totalmente, hay una relación, hay un vínculo. Si lo notaron o lo escucharon al principio, hay un personaje que se mencionó que se llama Santiago Reachi. Santiago Reachi era cónsul de México en Nueva York, después pasa a Guaymas y de allí se pasa para Tijuana, lo mandan de una de las ciudades más importantes del mundo, económicamente, políticamente, en todos los aspectos, lo mandan acá a Tijuana, una pequeña población de la región fronteriza entre México y entre Baja California y California. La razón, pues básicamente para que promueva este proyecto con la gente que él conoce, con todos esos vínculos, un ataché comercial, a eso se dedica. Y por otro lado aparece su hermano Manuel Reachi. Manuel Reachi es el concesionario del Hotel Playa o el Riviera. Entonces son los dos hermanos los que están encargados de promover estas dos propuestas. No es el mismo arquitecto, tiene otra visión. El mismo Macalister en su libro lo menciona, que el Hotel Playa, Wayne Macalister lo menciona, que el Hotel Playa tiene una tendencia más hacia lo misional, pero al estilo italiano, algo por el estilo, como que venía más de la influencia que había en Miami, todo lo que estaba ocurriendo en Miami. Eso también te abre paso a entender otras cosas por el origen de la influencia de la arquitectura. ¿Por qué Miami? ¿Cuál fue la razón por la cual escogieran Miami para
influenciar la construcción del Hotel Riviera o el Hotel Playa de Ensenada. ¿Sí? Ahí tenemos unas hipótesis sobre eso, pero eso sería para otra ocasión. Entonces son de esos dos hermanos que están promoviendo los espacios. Ok, bueno, pues un fuerte aplauso de nuevo. Ahora pasamos a la entrega de reconocimientos, tanto al maestro Leonardo Palacios como a José Fernando Escobedo de la Torre, por haber impartido la conferencia denominada La historia de Aguacaliente, investigación independiente para el canal de YouTube Tijuana en el Tiempo, el día 18 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo los días 17, 18 y 20 de octubre del 2022 en las instalaciones de esta unidad académica, ¿no? Por la realización plena del ser, firma la doctora María de Jesús Montoya López. Bueno, nada más para terminar, Santiago Berreachi fue el que descubrió a Cantinflas en las carpas en Ciudad de México y se convirtió en su productor, en su promotor. Él creó la productora Posa Films, ¿no? Como se vio en el documento que puse aquí en su pasaporte de inmigración hacia Brasil. Entonces es un personaje que tiene muchísima historia, y con esto del entretenimiento y todo lo que pudo observar él aquí en Tijuana, ¿Por qué? Porque a él se le hizo similar a Chaplin y su hermano era el cónsul en Los Ángeles, o sea, todo lo que era Hollywood, todo se casó con una actriz, su hermano en sí, de Hollywood, una actriz muy famosa de los años 20. Se divorcia un poquito después de lo de Agua Caliente, pero estaba muy, muy vinculado, y él, al ver a Cantinflas, se da cuenta de las similitudes con Charlie Chaplin, ¿no? Entonces por eso lo descubre y dice, este me lo tengo que llevar y tengo que promoverlo porque va a ser un exitazo. Muchas gracias.